Transcripción. Como introducción de la transcripción, podemos decir que la transcripción es uno de los procesos fundamentales que ocurren en nuestro genoma. Este es un proceso que consiste en convertir el ADN en un ARN. El proceso de transcripción es muy parecido al de transcripción de textos. Es por eso que también se le dice transcrito. La transcripción es muy importante ya que va a ser el paso previo y necesario para la generación de las proteínas que van a definir el metabolismo y la identidad de las células. Las temáticas a desarrollar son las siguientes: características bioquímicas del proceso, importancia biológica, importancia biomédica, problemas en la salud relacionados a fallas en este proceso, trastornos o enfermedades relacionadas y recomendaciones nutricionales terapéuticas generales. ¿Por qué se dice que la biología es muy importante en la transcripción? Bueno, se considera muy importante ya que va a ser el primer paso de la expresión genética, en donde ahí se va a copiar una parte del mensaje genético, originalmente de ADN a un ARN, como lo hemos visto antes. Esto que se va a utilizar para la síntesis de las proteínas. Para que se lleve a cabo una transcripción se van a requerir de 3 pasos. DNA original que servirá de molde para ser copiado. RNA polimerasa que va a sintetizar el RNA a partir del molde del DNA. Y ribonucleótidos para llevar a cabo la copia. También existen 3 etapas de la transcripción que serán explicadas más adelante, pero son iniciación, elongación y terminación. La importancia biomédica de la transcripción. Es muy importante entender que los principios básicos de la síntesis y del metabolismo son primordial, porque la modulación de este proceso va a dar resultado índices alterados de síntesis de proteína que pueden generar diversos cambios, tanto metabólicos como fenotípicos. También es muy importante tener en cuenta que los errores o los cambios de la síntesis en este proceso pueden producir enfermedades. Características bioquímicas del proceso de transcripción. El proceso de transcripción es un proceso de trasvase de información contenida en el ADN hacia la molécula de ARN. Constituye el primer paso en la expresión de los genes y se lleva a cabo en el interior del núcleo. Para que se pueda llevar a cabo el proceso de transcripción se necesita una cadena de ADN que actúe como molde, enzimas ARN polimerasa y ribonucleótidos trifosfato. Existen 3 fases para que se lleve a cabo el proceso, es la iniciación, elongación y terminación. Iniciación. La ARN polimerasa debe reconocer el punto de inicio de la síntesis. Esta zona del ADN es descrita o conocida como promotor o los promotores. Los promotores son secuencias cortas de bases nitrogenadas. La ARN polimerasa hace que la doble hélice de ADN se abra, exponiendo así a las secuencias de bases de ADN igual a una unión de los ribonucleicos. Elongación. Se produce el crecimiento de la cadena por incorporación de ribonucleótidos que forman el híbrido ADN-ARN en una secuencia de unos 12 pares de bases. A medida que la ARN polimerasa avanza, los 2 componentes de híbrido se van separando, volviendo a la cadena de ADN a su configuración primitiva de doble hélice. La ARN polimerasa mantiene rotos los enlaces entre las cadenas en un segmento de 17 pares de base, desarrollando el ADN por delante y enrollándolo por la parte de atrás. Y por último, la terminación. La ARN polimerasa continúa la copia de ADN hasta la presencia de una secuencia concreta de terminación que provoca su disociación. La secuencia de terminación está formada por una repetición de bases de adenina que se transcribe como una secuencia de uracilos en el ARN sintetizado.
Para terminar, la transcripción depende de la presencia de un factor proteico. Ese factor proteico es denominado como factor PRH. Esta proteína funciona como una helicasa respecto al híbrido ADN-ARN y con gasto energético que provoca la ruptura de los enlaces que mantienen al ARN recién sintetizado unido al ADN y así causando la separación del ARN polimerasa de la cadena de ADN. Produce el crecimiento de la cadena por incorporación de ribonucleótidos que forman el híbrido ADN-ARN en una secuencia de unos 12 pares de bases. A medida que el ARN polimerasa avanza, los dos componentes de híbrido se van separando, volviendo a la cadena de ADN, así a su configuración primitiva de doble hélice. La ARN polimerasa mantiene rotos los enlaces entre las cadenas en un segmento de 17 pares de base, desarrollando el ADN por delante y enrollándolo por la parte de atrás. Y por último, la terminación. La ARN polimerasa continúa la copia de ADN hasta la presencia de una secuencia concreta de terminación que provoca su disociación. La secuencia de terminación está formada por una repetición de bases de adenina que se transcribe como una secuencia de uracilos en el ARN sintetizado. Para terminar, la transcripción depende de la presencia de un factor proteico. Ese factor proteico es denominado como factor PRH. Esa proteína funciona como una helicasa respecto al híbrido ADN-ARN y con gasto energético que provoca la ruptura de los enlaces que mantienen al ARN recién sintetizado unido al ADN y así causando la separación del ARN polimerasa de la cadena de ADN. Ahora hablaremos de unas enfermedades involucradas a una falla o error en la transcripción. Primero tenemos la xeroderma pigmentosa. Esta es una enfermedad cutánea de origen genético con patrón de herencia autosómico recesivo, que se caracteriza por una hipersensibilidad marcada a las radiaciones ultravioleta. Aparición de lesiones en la piel limitadas en su inicio a las zonas expuestas a la luz solar hasta posteriormente generalizarse. Si no están totalmente protegidos de la luz solar, los enfermos sufren un envejecimiento acelerado de la piel y desarrollan inevitablemente lesiones oculares y dérmicas, que pueden conducir a múltiples lesiones cancerosas. Está relacionada con el déficit congénito de una endonucleasa que impide la reparación de ADN de las células de la piel que mutan por la incidencia de los rayos ultravioleta. El origen genético de esta enfermedad se explica porque el copiado del ADN durante las múltiples divisiones celulares es un proceso propenso a sufrir errores. Factores de deterioro del ADN pueden ser luz ultravioleta, que puede producir dimerización entre residuos de timina adyacentes en la misma cadena de ADN, de manera que los nucleótidos ya no tienen la capacidad de aparearse con los residuos de adenina de la cadena complementaria. Manifestación. Se caracteriza por la aparición al final del primer año de vida, cuando el niño incrementa sus actividades fuera de casa, de enrojecimiento severo, quemaduras solares y ampollas. Después de una exposición mínima al sol que no sana, hay un incremento de la pigmentación regular de la piel y una formación de costras y descamación. En el 80 a 90% de los pacientes hay afección ocular. Tratamiento. La protección de los rayos ultravioletas solares y no solares es fundamental. El tratamiento está orientado a evitar al máximo la exposición a las radiaciones solares para prevenir la aparición de lesiones cutáneas premalignas y cancerosas. Ahora hablaremos del síndrome de Cockayne. Este síndrome se presenta aproximadamente en 1 de cada 100.000 nacidos vivos y puede ser causado por mutación en dos genes diferentes, el CKN1 o ERCC8 y el ERCC6, localizados en el cromosoma 5 y 10 respectivamente. Manifestaciones. Pueden ser
detección del crecimiento, envejecimiento prematuro, talla baja, aspecto caquéxico, longitud desproporcionada de las extremidades, microcefalia, cabello escaso y disperso, falta de grasa en la cara, particularmente en las mejillas, prominencia de huesos faciales, ojos hundidos, nariz en pico y orejas grandes que dan la apariencia de pajarito. Los pacientes con este síndrome sufren de retraso mental y el desarrollo psicomotor, que se reflejan en la incapacidad para hablar y caminar. A continuación, hablaremos un poco sobre las recomendaciones nutricionales que existen en las enfermedades que acabamos de hablar. Empezaremos con la xeroderma pigmentosa. La recomendación nutricional para esta enfermedad es administrar una dieta con predominio antioxidante y que excluya alimentos que contengan cafeína, productos de la pirólisis, del triptófano o de combustión incompleta, que son las que se encuentran principalmente en comidas requemadas y en las grasas utilizadas repetidamente. También resulta pertinente disminuir la posibilidad de contaminación con aflatoxina B1 por su potenciación de las rupturas cromosómicas. En esta enfermedad también se recomiendan alimentos altos en vitamina A, C y E, como por ejemplo lo son la guayaba, que es una fruta exótica, muy pobre en calorías y muy rica en nutrientes. Aporta vitamina C, A, B y tiene 180 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Como también es el perejil, los pimientos, que en general son muy ricos en vitaminas, pero el rojo más que el verde. La papaya, porque viene siendo también pobre en calorías y muy rica en vitamina C. Las recomendaciones terapéuticas para esta enfermedad es garantizar un suministro constante de loción antisolar con factor de protección superior a 15. Climatización del cuarto donde el niño reside todo el periodo de luz del día, con el propósito de disminuir la sudación y prolongar así el tiempo de permanencia en la piel de las lociones protectoras. Vitaminoterapia de por vida, que debe evaluar la dosis de vitamina A, C y E de manera que se logre un balance óptimo necesario para su función antioxidante. Aplicación de una terapia antioxidante local a expensas de formulaciones con enzimas como la superóxido dismutasa y catalasa. Tratamiento con derivados de la vitamina A para aumentar el periodo libre de las neoplasias. A continuación hablaremos un poco sobre el síndrome de Cockayne. Las recomendaciones nutricionales para esta enfermedad son alimentos que mejoren la calidad de vida de cada persona que contenga esta enfermedad. Es importante tomar en cuenta que no todos los alimentos favorecen a esta enfermedad, como por ejemplo, evitar alimentos con chocolate, refrescos y dulces. También como aquellos alimentos que contengan mucha grasa saturada y colesterol, como por ejemplo lácteos enteros, mantequilla, carnes grasas, embutidos, yema de huevo, fritos comerciales y bollería industrial. La grasa trans se encuentra en algunas grasas para la fritura y pastelería, por ejemplo aceites vegetales utilizados en galletas, productos en pastelería, productos lácteos, carne grasa y oveja. Incluyen su alimentación alimentos ricos en magnesio como los frutos secos, cereales y legumbres. También se debe reducir la sal en la dieta. La forma más fácil es no añadirla en los alimentos tanto como en los guisos como en las ensaladas. Reemplazarla por hierbas, especies, limón, vinagre y pimienta. Elige productos frescos siempre que sea posible, carne y pescado, frutas y vegetales. Alimentos por naturaleza contienen muy poca sal. Alimentos salados, evitarlos como los frutos secos, jamón, tocino, salchicha, alimentos enlatados, sopas de sobre, bollería comercial, quesos fuertes y salsas de sobre. A continuación vamos a hablar sobre las recomendaciones terapéuticas de esta enfermedad. En la evaluación se referirá en particular a las capacidades motrices, la visión, la audición, aspectos psicológicos. Asimismo, se estudian los hábitos de vida, necesidades, entorno incluyendo el medio escolar, las prioridades del enfermo y su funcionamiento social. Estos datos permitirán evaluar de forma específica la discapacidad de la persona. Adaptando para un mejor manejo, también se definen los protocolos técnicos y la reducción funcional adecuados para compensar la discapacidad. La logopedia facilita la adquisición del lenguaje, pero también favorece la comunicación no verbal, gestual, por ejemplo, y mejora la comprensión. En caso de discapacidad intelectual, será necesario un manejo socioeducativo específico, teniendo en cuenta la personalidad, la edad, el nivel de discapacidad intelectual, un manejo adecuado que brinda al niño todas las oportunidades para hacer un mejor uso, la fisioterapia regular, en general una vez por semana,
puede dar en comienzo de 8 a 10 meses de edad para enseñar al niño a sentarse y facilitar su adquisición de la marcha. Permite trabajar la amplitud de movimientos, mantener la flexibilidad de las articulaciones y contrarrestar la rigidez. En conclusión de este tema, la transcripción es el primer paso de la expresión génica. Esta etapa consiste en copiar una secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN. Enzimas llamadas ARN polimerasas realizan la transcripción que une nucleótidos para formar una cadena de ARN, usando una cadena de ADN como molde. La transcripción tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. La transcripción de cada gen en tu genoma se controla por separado. El objetivo de la transcripción es producir una copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen.